Estimados hermanos, hermanas, amigos siempre con los que contamos sintonizándonos en este tipo de programas que estamos llevando a cabo. Somos Iglesia Elim, Oasis de Vida de la ciudad de Mazatenango, en el departamento de Suchitepeques y en nuestro país Guatemala. En esta hora, pues como siempre vamos a iniciar orando, vamos a iniciar con una oración pidiéndole a nuestro Padre que sea Él el que nos dirija en cada momento. Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor, en esta hora. Decirte, Padre amado, que toda nuestra vida y todo lo que hagamos, Señor, depende de ti. Necesitamos tu respaldo en todo momento, Señor. Queremos entregar tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Queremos que sea tu palabra, Señor, no la palabra del hombre, papito lindo. Por favor, Señor, tómanos en tus manos para que sintamos esa seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos de esta manera, Señor. Y bendice a nuestros hermanos que decidan, Señor, poder estar en este programa también. Gracias, papá. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, y siempre nuestros amigos, decía que de una u otra manera, dentro y fuera de nuestro país, pues nos hacen el favor de sintonizarnos, de estar al tanto de esta programación. El día de hoy, pues quisiera yo compartirles algo que es un poquito común entre nosotros y especialmente entre nosotros los cristianos. Quiero compartirles un tema que yo le puse consejos y advertencias de Dios que ahora, en este tiempo, están cobrando más sentido. ¿Por qué puedo decir esto? Simplemente porque quizá muchos de ustedes, creo yo, todos tenemos una historia de vida, una experiencia de vida y precisamente a nivel humano nosotros vinimos a este mundo cada quien en su momento, pero cuando empezamos a tener uso de razón, nos dimos cuenta que empezamos a aprender muchas cosas, a conocer muchas cosas también, pero el caso es que pasamos nuestra niñez, pasó nuestra juventud y llegamos a cierta edad en la que todavía seguimos conociendo muchas cosas más a nivel general. Aparte de eso, pues creo que para nadie es algo nuevo saber que mientras nosotros hemos ido creciendo, mientras nosotros hemos ido llegando hasta donde estamos, también tenemos que reconocer que en todo lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, de repente van quedando algunas dudas, van quedando algunas inquietudes que nosotros en aquel entonces, cuando eso haya sido, no las podíamos resolver. Pero también ya a cierta edad, a cierta altura, pues gracias a Dios las hemos podido ir comprendiendo. Y qué bien se siente uno cuando puede comprender esas cosas que antes estuvieron como ocultas para nosotros. Pero eso es a nivel humano. Ahora bien, a nivel cristiano, a nivel de creyentes en Cristo, también nos pasa algo similar. Resulta que cuando llegamos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, pues tal vez algunos de ustedes también recuerdan que teníamos hambre de la palabra, quizá más que ahora algunos, ¿verdad? Pero entró esa hambre, esa sed de la palabra del Señor y nos dedicamos a conocer, a buscar, a tratar de entender precisamente
pero igual nos pasó casi lo mismo. Oímos, leímos tantas cosas relacionadas con la Biblia, con la palabra del Señor, y en algunos casos de plano nos hemos quedado con la duda. ¿Qué es lo que nos quiso dar a entender el Señor? ¿Qué quiso hacer con nosotros en esta vida y lo que vendrá? En fin, pero no es sino hasta que ha corrido un buen tiempo de nuestro caminar con el Señor, en que poco a poco hemos ido comprendiendo precisamente, hemos podido discernir qué es lo que el Señor nos ha querido decir en ciertos pasajes de la Biblia. Y entonces, hermanos amados, pues el caso es que ahora también comprendemos nosotros que muchas de las cosas que Dios ha revelado en su palabra, pues han sido aplicables en tiempos pasados o para tiempos pasados. Pero hay otras cosas que han sido aplicadas en tiempo pasado y que ahora se están aplicando y que incluso se aplicarán en el futuro. Otras que quizás solo se puedan aplicar en cierta parte del futuro. Pero de esa manera es como queremos ver las cosas. ¿Por qué no entendemos desde aquí todo el paquete que Dios dejó escrito? Como quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Pero quizá nos quedaron nociones de lo que Dios quiso decir. Pero ahora creo yo, en estos tiempos que estamos viviendo, pues hemos estado descubriendo de alguna manera, ya desde hace algunas décadas indudablemente, cómo muchos de los eventos que están sucediendo, muchas de las cosas que en este momento se están dando, son precisamente aplicables en este tiempo. Es decir, que lo que antes no entendíamos, ahora lo estamos entendiendo, pero a la vez estamos entendiendo que este es su tiempo, este es el tiempo en que deberían de ocurrir. Amén. Así que yo quiero empezar también, siempre si usted quiere tomar su Biblia, y vamos a leer unos trozos de la palabra del Señor. En Juan capítulo 13, versículo 7, y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 16, versículos 12 y 14, 12 al 14. La palabra del Señor dice primeramente en Juan capítulo 13, versículo 7. Mire cómo esto nos da la base o la pauta para poder empezar este tema. Dice: Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Es decir, en ese pasaje el Señor Jesucristo estaba lavándole los pies a sus discípulos. Pero cuando llega con Pedro, Pedro le dice: no, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y entonces el Señor le tuvo que decir: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y eso es precisamente, ahí iniciamos a ver cómo lo que nos ha pasado a nosotros, que quisiéramos saber ciertas cosas, pero no siempre se puede. Y el Señor fue muy claro al respecto. Y vea, dice en Juan 16, versículos 12 al 14, dice: le dijo el Señor también personalmente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar o no las podéis entender. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber. Y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, hermanos amados, indudablemente Dios en Jesucristo, por supuesto, estaba hablando con sus discípulos, y les dice: yo tengo para ustedes mucho que decirles todavía. ¿Cuánto les había dicho el Señor? Pero Él les dice: todavía tengo más.
Tengo más para decirles a ustedes. Pero ¿saben qué? No se los puedo decir. Porque si yo se los digo ahorita, no lo van a entender. Pero les dice, ¿saben qué? Cuando el Espíritu venga, entonces Él, mire, hay dos puntos importantes. Él dice, los va a guiar a toda la verdad. Y qué especial trabajo del Espíritu Santo, de guiarnos a toda la verdad. Pero además dice, Él les habrá de decir lo que va a venir. Y eso, ahorita, hermanos amados, eso es precisamente aplicable para este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo tantos acontecimientos, hermano, que no podemos negar que sean para este tiempo, y que el Espíritu Santo ha empezado a revelar muchas cosas. Tristemente no todas se dicen como son, tristemente otras son a veces producto de la mente humana, pero de que el Espíritu Santo está trabajando muy fuertemente en ese sentido ahora, en este tiempo, siempre lo ha hecho, pero ahora más específicamente. Entonces, hermanos amados, qué bueno que nosotros sepamos que incluso, como dijo el Señor una vez, yo no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Ahí mismo atrás lo dijo, pero qué bueno que podamos sentir, que podamos recibir esa revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero eso fue lo que dijo el Señor. Ahora vayamos a ver y algo de cómo comprobar eso, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 9, 10 y 12. Vamos a leer en esta hora. En 1 Corintios 2, 9, 10 dice: sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos, o para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, mire, analizando un poquito esto, dice Pablo en primer lugar, lo primero que está haciendo es como confirmando y a la vez ampliando un poco lo que dijo el Señor, lo que dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Pero Pablo viene y ya casi nos entrega una prueba de lo que nosotros íbamos a recibir, porque el Señor había dicho, cuando el Espíritu venga, Él los va a guiar a toda la verdad, Él les va a hacer saber las cosas que han de venir, o sea, el futuro que está llegando siempre. Pero ahora Pablo dice, no, cosas, ¿qué es lo que van a recibir? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hermano amado, perdone, no se trata de hacer acepción de personas, pero el Señor lo está diciendo a través del apóstol, lo está diciendo claramente, que para aquellos que me voy a incluir, pero quiero incluirlo a usted, para aquellos que amamos al Señor, ha sido preparado eso, y usted posiblemente no me dejará mentir. Hay ocasiones en que estamos oyendo la Biblia, leyendo la Biblia, o como quiera que sea, o tal vez haciendo alguna otra actividad relacionada con el Señor, y de repente el Señor también nos da ciertos luzazos, ciertos pensamientos que llegan a nuestra mente, y eso nos permite a nosotros ir aclarando dudas que de repente traíamos de años, hermanos amados. Yo tengo por costumbre apuntar muchas cosas, y creo que a muchos les ocurre eso, pero yo tengo esa costumbre de estar apuntando ciertas cosas, especialmente todo lo que me gusta, lo que creo que no es aquello de todo, el pan de todos los días. Y a veces
el Señor me ha dado algo que me hace recurrir a mis apuntes. Y a veces hasta me cuesta encontrarlos porque ya tienen demasiado tiempo. Pero qué rico se siente volver a ver eso y poderle ver que cómo encaja lo que vimos allá, lo que leímos, lo que conocimos en aquella ocasión, y cómo ensamblarlo con lo que hoy nos está revelando el Espíritu Santo. Porque me llama la atención que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Es decir, no está hablando que eso es para el futuro, una revelación para el futuro, sino que está diciendo que ya, aún desde que Pablo escribe, ya nos está revelando al pueblo de Dios, que es la iglesia, todas estas cosas. Y más aún, hermanos amados, más aún en este tiempo precisamente en que hemos estado hablando que es obvio, que es casi lógico, hermanos amados, que estemos más que seguros de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y siempre aclaro, estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. No estamos hablando de ninguna otra cosa más. Porque la iglesia tiene que irse, la iglesia va a estar aquí hasta el momento en que el Señor venga por ella. Y claro, dice Romanos 11:25, que por ahora, dice, el pueblo de Israel tiene un aturdimiento que es temporal. Ellos no pueden entender qué es lo que está pasando, por eso rechazaron a Cristo indudablemente. Pero que cuando entre el último de los gentiles a la iglesia, entonces obviamente nosotros tenemos que deducir que la iglesia se va a ir. ¿Cuánto tiempo después? No sabemos, pero la iglesia tiene un cupo. Fíjese usted qué tremendo. La iglesia tiene un cupo, porque si el Señor dice que cuando esté completo el número de los gentiles, entonces también va a ocurrir algo más, que va el Señor a empezar a tratar otra vez con el pueblo de Israel. Ya en el versículo 26, Romanos 11:26, va a tratar nuevamente con el pueblo de Israel, porque usted sabe que el pueblo de Israel está esperando a su Mesías. Y usted sabe quién es ese Mesías que ellos van a recibir. Desafortunadamente va a haber una persecución contra ellos, pero la iglesia ya no tiene que pasar por esa situación difícil que van a pasar ellos. Amén. Así que estamos en lo dicho, que el Señor anunció, Él dijo que iban a haber cosas que nosotros no íbamos a entender de primera mano, pero que había un tiempo, iba a haber un tiempo en que nosotros lo íbamos a entender. Hace 500,000 años, pues obviamente, tal vez los cristianos de entonces, pues, se quedaron de la misma manera, quizá esperando algo, ¿verdad? Pero era para nosotros, hermano amado. Qué privilegio tenemos de poder estar viviendo en este tiempo, en esta época, hermano amado. Nos tocó ese privilegio a nosotros, ¿verdad? Tal vez difícil, pero es bueno. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son esas cosas que ahora para nosotros están cobrando más sentido? ¿Cuáles son? Entonces vamos a ir a un pasaje que es muy conocido, y creo que es muy conocido por la misma situación que estamos viviendo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, vamos a leer en esta hora ese pasajito. Si usted lo tiene en su Biblia o si lo quiere oír, y si no, en su pantalla sale la transcripción del pasaje. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días, muy claro, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hay una versión, no sé si es la Reina Valera, la que dice que vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice Pablo. Ahora, es un listado de 18 características, de malas características de lo que dijo el apóstol acerca de cómo iban a ser los hombres de los últimos tiempos. Y vea usted, juzgue usted mismo, por favor. ¿Será que es cierto eso? ¿O será que fue una tontera que se habló? Al día de hoy, ese pasaje, hermanos amados, ese pasaje que leímos, ¿cuántos? Miles, cientos de miles lo han leído en el pasado, desde Cristo o desde que la Biblia ya se empaquetó como debería de ser. ¿Cuántos hijos de Dios leyeron esos pasajes? Y quizá pensaron que había llegado el momento en que esto estaba teniendo lugar. Por lo menos en la persecución de la iglesia, pensaron en la violencia, en la Santa Inquisición, en las guerras mundiales y en todos estos acontecimientos de violencia que han habido. Pero hoy a nosotros nos tocó ver, a nosotros nos tocó comprobar que este pasaje no es sino para este tiempo precisamente. Este pasaje no era para hace 100, ni 200, ni 500 años. Este pasaje era para este tiempo. Y vea, voy a hacer hincapié. Son 18 características que no las podemos abarcar con el tiempo que tenemos. Pero le voy a hablar de unas 2, 3 por ahí. Me llama la atención, por ejemplo, dice, van a ser amadores de sí mismos. Y eso, ¿quién puede negar que eso se está dando, hermano amado? Usted ve que la violencia se lleva a cabo por medio de personas que no les importa el dolor, que no les importan los derechos, que no les importa lo que los demás piensen. A ellos les importa lo propio. Es una actitud egoísta, ¿verdad? Con tal de satisfacer sus deseos, a ellos no les importan los demás. Entonces son personas amadoras de sí mismos. Pero igualmente dice, tenemos a unos que entre todos los que están ahí, dice, desobedientes a los padres. Y hermano amado, hermana, amigo, es triste ver cómo hoy, ante todo en el mundo, hay hijos que parece que sus padres no fueron sus padres. Hay ciertos programas televisivos donde los yernos se atreven a insultar y aún a golpear a sus suegros, que podrían ser sus segundos padres. No les importa. Ya no solo son desobedientes, usan de violencia contra los padres. Y como yo tengo aquí la Biblia de las Américas, este pasaje está en la Biblia de las Américas, no está exactamente igual en la Reina Valera. Y aquí tenemos otra característica que dice salvajes. Y la palabra salvajes parece un poquito salida de tono, como que no fuera aplicable para seres humanos.
pero desgraciadamente usted perdone. Esa es una gran realidad. Es que, ¿cómo le podemos llamar a esa conducta antisocial? ¿Cómo le podemos llamar a ese despotricamiento que hay? Que no hay miramientos de nada. No sé cómo, ya no encuentro una frase, una palabra adecuada para poder decirlo de otra manera. Y es que es cierto, la violencia está llegando a límites, pero que quizás nunca nos sospechamos nosotros, hermanos. Quizá mis contemporáneos se puedan recordar de sus tiempos cuando podíamos vivir un poquito en paz. Cuando no había necesidad de rejas en los negocios, cuando no había necesidad de guardaespaldas, cuando no había necesidad de guardianes, cuando no había necesidad de cámaras, cuando no había necesidad de nada de eso. Hoy es una inseguridad total. Y por supuesto eso nos está conduciendo a algo más, ¿verdad? Porque esto está produciendo miedo. Está produciendo pánico. Y por supuesto inseguridad. Pero el caso es que nosotros hoy estamos entendiendo no solamente que este pasaje, estas líneas, hermano amado, son aplicables ya en este tiempo que nosotros estamos viviendo, sino que por supuesto, hermano, oigan, si usted ha sido lector de la Biblia, si usted es buscador de Dios, sabe que estos acontecimientos no son casualidad, pues no solamente porque están escritos, no son casualidad. Estos acontecimientos, óigame, tienen que suceder. Tienen que darse obligadamente. Si el Señor dijo que tenían que darse, es porque es parte del proceso que nos lleva precisamente a que finalmente venga el Señor Jesucristo para llevarse a su iglesia. Yo sé que muchos oran pidiéndole a Dios que quite la violencia. Pero ¿cómo podemos pedirle a Dios que quite lo que Él dijo que tenía que suceder? ¿No será que podríamos hacer mentiroso a Dios si Dios accediera a esa clase de peticiones? Si Él dijo que va a suceder, va a suceder. Y está sucediendo. No hay para dónde. Esto que el Señor anunció, esto es precisamente lo que nosotros estamos viendo que ocurre. Amén. Así que vamos a ir a otro pasaje. Y estamos oiga, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Si usted tiene por ahí su Biblia, la versión que usted tenga, vamos a leer estos dos pasajes, ¿verdad? Amén. Bueno, dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, podríamos leer, porque Jesús o porque Jesucristo no vendrá sin que primero venga
la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como que si fuera Dios. Y 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Bueno, nosotros queremos que venga el Señor. Ya vamos a hablar de cómo estamos nosotros, qué estamos haciendo nosotros. De repente vamos a hablar qué estamos haciendo nosotros para esperar al Señor. Porque no es solamente esperarlo, hay que hacer algo. Pero el caso es que nos están diciendo que para que Jesús venga a traer a la iglesia, para reunirnos con Él, como dice ahí, es necesario, dice, que primero se manifieste la apostasía y que igualmente se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que usted sabe perfectamente que es el anticristo. Así que, hermanos amados, las dos cosas tienen, sí o sí, tienen que suceder para que el Señor Jesucristo venga. Por eso es que algunos piensan que el Señor viene antes de los 7 años de tribulación. Otros piensan que viene a la mitad del periodo de la tribulación, es decir, ya para empezar la gran tribulación. Y algunos al extremo dicen que el Señor viene hasta el final de la gran tribulación. Eso ya es extremo, ya no podríamos pensar que así fuera, ¿verdad? Pero el caso es que nosotros tenemos que estar al tanto. Una vez que se manifestó la apostasía, o que se está manifestando la apostasía, pues solo es de esperar que se manifieste el hombre de pecado. Y yo le quiero decir algo en este caso. Le podría hacer una pregunta, pero como no me la puede contestar, solo se la voy a formular. Si ya se manifestó la apostasía, ¿cómo se manifiesta? Porque aquí dice, 1 Timoteo 4:1-2 dice, el Espíritu dice claramente, mire que es la revelación del Espíritu. Acuérdese que leímos que el Señor dijo que el Espíritu nos iba a guiar a toda la verdad y nos iba a revelar lo que habría de venir. Y entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es apostatar de la fe? Muchos tienen el concepto de que apostatar de la fe es abandonar la iglesia o irse así, que ya no quieren saber nada con el Señor y por eso dejaron la iglesia. No, tal vez es parte de la apostasía, pero la verdadera apostasía es lo que califica el apóstol Pablo aquí hablándole a Timoteo. Porque entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Se apostata prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía, o sea, esas doctrinas de demonios traídas por mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Yo no me voy a poner a calificar ahorita qué clase de doctrinas son. No es mi intención, no es para eso hoy. Pero es obvio, nadie puede negar que este tiempo está plagado de doctrinas falsas, plagado de doctrinas de hombres, de doctrinas de demonios que están distrayendo la atención del pueblo de Dios o del supuesto pueblo de Dios, como quiera que sea. Son distractores tan fuertes. Entonces, tanto los que predican esas doctrinas que se convierten como en la base doctrinal de la enseñanza bíblica, de la enseñanza del Evangelio,
Las están predicando como las doctrinas básicas y principales. Y usted más o menos sabe a qué me refiero. ¿Por qué? Porque por interés de esto, por interés de aquello y de lo otro, están abandonando la fe, están abandonando la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina del Señor. Y están llenas algunas cuantas iglesias, si no digo muchas, están llenas a reventar de mucha gente que está oyendo, pero que está avalando, que está percibiendo, que está recibiendo esas doctrinas, que por eso ha ocurrido que muchos, aparte de los que están todavía llenando las iglesias y oyendo esas doctrinas, hay muchos que a estas alturas también están diciendo, ya no quiero saber nada del evangelio. Gente conocida en el mundo del evangelio está renunciando a su fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando? Es la apostasía, mis hermanos amados. Es la apostasía. Alguien puede decir, no, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia. Sí, puede ir. Pero ¿cuántos sí y cuántos no? Dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Así que, hermanos amados, si es necesario, parémonos, como dice Jeremías 6, parémonos en los caminos. Detengámonos un poquito, reflexionemos un poquito. Y si es necesario, hay que volver a las sendas antiguas. Ojalá algunos pudieran reflexionar, reaccionar y reconocer que la cosa no está bien. Yo he dicho muchas veces, yo no lo sé todo. Nunca voy a presumir de saber demasiado. Yo solo le doy gracias a Dios porque me ha permitido conocerlo y me ha permitido conocer un poquito acerca de Él. Pero lo poquito que me ha permitido conocer, no lo puedo cambiar por nada. No me gusta o no me gustaría presumir de lo que no es mío. Por eso yo cada enseñanza yo trato de tener siempre los fundamentos bíblicos necesarios para poder trasladarles parte de lo que el Señor ha dicho, la verdad. Porque yo no quiero aparecer como un mentiroso, como alguien que tiene cauterizada la conciencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Ay, Señor amado. Amén. Bueno, vamos a otro pasaje. Salimos de Segunda Tesalonicenses, vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Si usted tiene por ahí su Biblia, siempre, y si no ya sabe que ahí lo puede leer en la pantalla. Dice Hebreos 10, 23 al 25. Mire qué pasaje tan, si usted quiere, sencillo, pero miremos un poquito más allá. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y entonces leemos después algo que por muchos años quizás nosotros mismos hemos leído. Esto está en la Biblia también desde aquel entonces. Pero ahora le estamos encontrando el sabor que tiene esto. Su verdadero sentido en tiempo. Porque dice entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mire cómo dice, y más
al ver que el día se acerca. Yo le repito, quizá muchos años, muchos cientos y cientos de años, miles de años, no miles, pero cientos sí. Esto fue conocido por tantos. Tal vez ellos también lo asociaron para su tiempo, pensando que era tiempo. Y mire que los discípulos, Mateo 24:3, los discípulos, el Señor todavía estaba con ellos y ya le estaban preguntando cuándo iba a ser su regreso. Pero ahora nosotros nos dicen, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, dice, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Se acerca ese día grande, precioso, maravilloso, en que el Señor Jesucristo ha de venir a las nubes a llamar a su novia y a llevársela. Pero alguien de ustedes me puede decir, ¿pero cómo congregarnos ahorita? Si prácticamente en todo el mundo estamos casi encerrados. ¿Sabe qué? Primero vamos a entender. Y de repente vamos a decir algo. ¿Por qué no lo había entendido antes? Y de repente solo iba a la iglesia cuando yo podía, cuando tenía ganas, cuando no estaba cansado. O iba a la iglesia pues solo por satisfacer a mi familia. Pero ahora que no nos podemos reunir presencialmente, entendemos cuánta necesidad hay de podernos reunir. Porque dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora que no nos podemos reunir, yo sé que en el corazón de muchos hermanos anhelan, desean que nos volvamos a reunir, volver a sentir ese calor, no solo el calor humano, el calor del hermano, de la hermana, volver a sentir eso que se siente por vernos, por saludarnos, como nosotros lo hacemos. ¿Cuántos no quisieran que llegara ese momento? Pero ahorita estamos con que, por lo menos aquí en nuestro país, ¿cuándo irá a llegar ese momento? Y ojalá que llegue. Las noticias en el mundo no son muy halagüeñas. Pero ¿sabe qué? Está sucediendo lo que Dios tiene planificado, lo que Dios programó. Y si Él quiere, nos vamos a volver a reunir. Ahora solo estamos aprovechando nuestras reuniones virtuales. El problema es que no nos podemos reunir con muchos en esas reuniones. Pero estamos aprovechando las reuniones virtuales. No por gusto, hermanos amados. Vean, ¿se acuerda usted que Daniel dijo un día? Recuérdeme usted que dijo Daniel en una ocasión. Dijo Daniel, la ciencia, o sea el conocimiento, la ciencia aumentará. ¿De qué magnitud estaba hablando Daniel? Yo creo que, no sé si él tenía idea de lo que estaba diciendo. Porque imagínense cuánto hace que Daniel habló, que Daniel dijo eso. Y no es sino hasta el siglo pasado, un poco a principios del siglo pasado, pero ya más en serio, a mediados del siglo pasado, que la ciencia junto a la tecnología empezó a descollar grandemente.
como lo vemos hasta el día de hoy. Hoy no nos preguntemos qué más hay. Preguntémonos qué no hay en cuanto a la tecnología. La tecnología se está desbordando. ¿Cuánto aparato? Mire, una simple computadora, una cámara, un teléfono celular con el que usted puede hablar cara a cara con otra persona. Tal vez usted está en Argentina, en Chile, en fin, y puede hablar con alguien que esté en Wuhan, China. La tecnología ha llegado a límites que yo creo que Daniel no los imaginó. Pero como quiera que sea, hermanos amados, por algo Dios dejó que la tecnología llegara a su tiempo, a su efervescencia, precisamente para ahora, hermano. Porque ahora no nos dejan reunirnos en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones, pero lo estamos haciendo con el medio que hay a la mano. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Por todo lo que está pasando. Quizás hay algunos hermanos, hermanas, que se están decepcionando, que está pasando con ellos como lo que pasó con Demas, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 9 y 10. Dijo Pablo: Demas me ha abandonado amando este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Quizá algunos están sintiendo, creo yo, como decíamos antes, los que están renunciando a su fe, los que están renunciando a su ministerio. Tal vez están amando este mundo presente. Ahora no podemos reunirnos. Muy bien. Reunámonos como ahora el Señor nos lo permite. Pero ¿qué quiero decir finalmente en cuanto a esto? Era para este tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque dice de último, y mucho más al ver que el día se acerca. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora, lo que estamos esperando. Estamos esperando ese día glorioso, cuando Jesucristo nos haga oír su voz de mando. La trompeta va a sonar. Ojalá seamos de los que podamos oír. De oír esa voz. Y no que el Señor vaya a venir y se lleve a la iglesia y nosotros nos quedemos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a sentir avergonzados. Porque vamos a ser objeto de burla muy posiblemente. Y no que se iba a ir, pues. Y no que usted es habitante del cielo. Pensémoslo, hermanos amados. Estamos a tiempo todavía. Mientras todavía se diga hoy, dice, estamos a tiempo. Yo voy terminando. Porque ya nos avanzó el tiempo. Solo recuerde algo. Recuerde que nuestra unidad, el Señor habló en Efesios 4:13, me parece, que nuestra unidad debe ser la unidad de la fe, no humanamente, sino la unidad de la fe, que quiere decir espiritualmente. Así que eso es lo que hacemos ahora, ¿verdad? A través de las redes sociales. Bendecimos las redes sociales, aunque por otro lado, pues hay cosas que no mucho nos parecen, ¿verdad? En 1 Corintios 5:7, vamos rápido, dice, porque por fe andamos, no por vista. Muy cortito el pasaje. Y luego en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, hermanos amados, ya no voy a hablar mucho porque yo creo que ya me pasé del tiempo.
pensemos en esto. Tal vez usted no me lo va a creer, pero por muchos años, creo que en mis 31 años de estar en esta brega con el Señor, nunca he hablado de la fe. Y nunca he querido hablar de la fe porque sé que es un tema muy popular. Muchos hablan de la fe y cada quien le da el tinte que Dios les permite, en fin. Pero yo nunca he querido hablar de la fe. Y no sé por qué, no entendía por qué, no me daba el deseo de hacerlo. Pero ahora, hablando de esto, el Señor me trajo a colación este pasaje. Primero, que dice que nosotros no andamos por vista, sino que por fe. Pero cuando dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así, mire, sin tanta palabrería. Por lo que estamos viviendo el día de hoy, por la situación de encierro que a veces nos desespera, por la situación de la violencia, por muchas cosas feas, terribles, que estamos viendo, que estamos experimentando en todo el mundo. Bien que puede llegar de repente alguna duda. Óigame, la fe precisamente nos sirvió para creer en Jesucristo, porque es un don de Dios la fe, dicen, ¿verdad? Nos fue útil para creer en Jesucristo. Nos ha sido útil para poder perseverar. Nos sigue siendo útil para estar firmes cuando las dudas nos asaltan. Nos ha sido útil para resistir al enemigo. Pero ahora en este tiempo, principalmente nos tiene que ser útil la fe. ¿Sabe para qué? Para sostenernos tal como estamos. Dijo Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Y hermano, de eso se trata precisamente. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que estar en este caminar hasta el último momento. Pero si la fe de nosotros se diluye, si nuestra fe se viene abajo, hermano amado, si nuestra fe es quebrantada, también nosotros vamos a ser quebrantados. La fe se convirtió en este tiempo, digámoslo así, en un artículo de primera necesidad para el cristiano. Es algo tan indispensable, no solo es necesario, es indispensable que se mantenga en nosotros, que podamos mantener esta fe. Y a manera de conclusión, yo le quisiera decir, vean, la fe es la clave para que lleguemos hasta el final. No hay más. ¿Quiere que le diga una razoncita? El Señor dijo algo. Hizo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, preguntó, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué preguntaría el Señor que cuando Él viniera, quién sabe si iba a haber fe en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque la fe es muy fácil a veces de perderla, hermano. Recuerdo, hay cuantos tirando la fe a la basura hoy. Ojalá la fe pueda no solo permanecer en nosotros, sino que pueda ir creciendo, pueda ir aumentando, como le dijeron al Señor, aumentanos la fe.
Yo quiero quedarme ahí porque creo que ya me excedí. Pero quiero bendecir su vida y rogar al Padre que tenga misericordia de todos nosotros, que tenga misericordia de su pueblo. Quizás hay alguien que nos escuche y que quiera recibir al Señor Jesucristo como su eterno, su bendito Salvador. Y puede hacerlo diciéndole simplemente: Señor Jesucristo, yo te quiero recibir hoy, reconocer que eres mi Redentor, mi Salvador. Te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Ojalá haya alguien así. Y vamos a orar. Amado Padre, lo menos que podemos hacer es darte las gracias, Señor. Porque ciertamente el Espíritu de verdad nos está conduciendo a eso, Señor, a la verdad tuya. Nos está conduciendo, Señor amado, de tal manera que nosotros conozcamos todo lo que ha de venir, todo lo que tú has tenido para nosotros y darnos gratuitamente, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Bendecimos la vida de todos aquellos que de una u otra manera, Señor, hayan querido visualizar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de los tuyos. Ten misericordia del inocente, Padre. Ten misericordia, papito lindo. Solo ayúdanos, fortalécenos, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles como tu palabra lo dice, Señor. Tiempos peligrosos, Padre, pero sabiendo que tú nos has guardado y nos guardarás hasta el último momento, como dijo tu Hijo Jesucristo, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has guardado nuestra salida desde allá de la eternidad y vas a guardar nuestra entrada a la eternidad nuevamente, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.